local representada por una computadora de escritorio y una laptop, ambas conectadas por medio de este switch que representa nuestra capa de transporte según el modelo OSI. Lo que hace este switch es solamente distribuir los paquetes recibidos por cualquiera de las computadoras a cualquiera de sus puntos de red. Este switch no es inteligente, no distribuye los paquetes según su uso o según la dirección de IP. Este solamente envía los paquetes tal cuales son recibidos, enviados por todos sus puntos de red. Para lograr un área local por medio de un switch sin conexión a internet, tenemos que ponerles IPs estáticas. La IP estática que le puse a esta computadora, seleccioné la IP de clase C, siendo 192.168.1.18. La IP estática que le pusimos a esta computadora es la 192.168.1.3, ambas dentro de la clase C para que puedan comunicarse. Verificaríamos entonces si tenemos conexión a estas computadoras. Vamos a poner pin, si nos recordamos de la IP era 192.168.1.3 si no estoy mal, y vemos de que se logra conectar. Vamos a intentar de este lado también si tenemos conexión hacia la 18. 192.168.1.18, y también están enviando y recibiendo los paquetes, todo por la capa de transporte representada por nuestro switch. Como podemos ver, en este caso son IPs estáticas, no hay ninguna salida a internet, por eso recibimos este mensaje que dice no hay internet. Tenemos una red local pero sin salida a internet. Aquí está el mensaje. Entonces, aparte de la red local, en sí lo que consta del proyecto es la comunicación de endpoint a endpoint. ¿Qué significa endpoint? Son las terminales conectadas. Vamos a hacer una comunicación por medio de voz por IP. Entonces, la voz por IP tiene que estar manejada por un servidor PBX. El servidor PBX va a recibir entonces las llamadas entrantes de cualquiera de las extensiones, ya sea de este endpoint, de otro endpoint o de los endpoints que configuremos. Va a redistribuir las llamadas o los paquetes de voz a la extensión a la cual nosotros queremos llamar. En ese caso, de nuestro PBX, yo lo tengo montado en una distribución de Linux de CentOS 7. El PBX en sí es llamado Asterisk, que es una versión gratuita, pero esta versión o distribución de Asterisk es FreePBX. Es una distribución buena, sencilla y fácil de utilizar y gratuita. Entonces, en este caso, cabe mencionar que tenemos nuestro PBX montado en, como lo había mencionado, en el sistema operativo de Linux CentOS 7, pero en una máquina virtual. Nuestra máquina virtual va a representar nuestro servidor en este caso. Aquí ya tengo CentOS 7 y vamos a loguearnos como root. El usuario principal. Ahorita lo que estoy haciendo es solamente encender nuestro PBX. Esta distribución de FreePBX de Asterisk ya está montado en Linux CentOS 7, por eso ya nos aparece en este caso que ya tenemos el PBX montado, ¿verdad? Esta es la IP. Esta IP cabe mencionar que, como les había mencionado, que es una red local sin salida a internet. No tenemos DHCP, ningún módem o router que nos facilite la distribución de IPs. También tenemos que configurarle una IP estática a nuestra máquina virtual, que va a ser representada por nuestro PBX. ¿Qué comando utilizar en Linux para ponerle IP estática? Es un comando, este comando nano. Vamos a ponerlo en este caso para que podamos visualizar cómo se configura la IP estática. Y lo escribimos nano pt, ¿sí? Nano ptc sys config network scripts ifcfg eth0. Presionar enter nos abre un
archivo de texto plano. El archivo de texto plano guarda las configuraciones de nuestro servidor Linux. Y lo que tenemos que hacer para ponerle IP estática son estas configuraciones de nuestro texto, que viene siendo esta parte boot proto. Lo configuramos como estático. Originalmente CentOS 7 siempre viene dinámico, pero en este caso queremos una IP estática, por eso lo ponemos estático. Le ponemos la dirección IP y la máscara. Conocemos que la dirección IP está dentro del rango de clase C, entonces la máscara será 555.0. ¿Cómo lo hacemos para salir de este editor de texto de Nano? Entonces solamente presionamos Control O para guardar, presionamos Enter y luego Control X. Salimos de este modo, regresamos a Linux, o los comandos que nosotros podemos utilizar para FreePDX también. Este es nuestro PBX. En el PBX nosotros podemos ver los endpoints. Endpoints son las terminales que se van a conectar a nuestro PBX para hacer las llamadas de extensión a extensión o cualquiera de las extensiones que nosotros tengamos. Dicho sea de paso, las extensiones pueden ser configuradas en teléfonos de voz por IP, o en este caso lo vamos a hacer en softphones. Para ver los endpoints que tenemos configurados en nuestro PBX lo podemos ver por este comando, y podemos ver que yo ya tengo las extensiones configuradas, la 900, 901 y 902. También hay una interfaz gráfica de este PBX de FreePDX. Como ya conocemos la IP, de la manera que lo podemos ver gráficamente va a ser por medio del explorador, por cualquiera de estas computadoras conectadas dentro de la red. Entonces nos salimos de la máquina virtual para mostrarles rápidamente. Nos vamos a un explorador y ponemos la IP del servidor. Y la IP del servidor ya nos va a montar el GUI o el GUI o la interfaz gráfica de nuestro PBX. Mientras carga el PBX, vamos a mostrar el software o softphone, el cual va a representar nuestros teléfonos por medio de software y va a hacer las llamadas de endpoint a endpoint. ¿Cómo se llama este software o el softphone que yo tengo configurado? Es este, Soiper. Es también una versión gratuita y es fácil de utilizar. La configuración, ya los tengo configurados, pero para mostrar las configuraciones nos vamos a cuentas, seleccionamos la cuenta y vemos entonces que lo que tenemos que configurarle es la dirección de IP del servidor donde tenemos nuestro PBX 192.168.1.9, el usuario que es nuestra extensión. A esta extensión de este endpoint le voy a poner la 901 y una contraseña que yo configuré en el PBX. De la misma manera, aquí tenemos la 901, aquí vamos a tener la 902. Vamos a ver, aquí está. Cuentas 902, la IP del servidor y la contraseña. Regresamos aquí mientras termina de cargar nuestra interfaz gráfica del PBX. Vamos a intentar cargarla aquí también de nuevo. Vamos a ver, entonces vamos a verificar el estado de nuestro PBX solamente para ver que sí lo tenemos montado. Efectivamente sí está montado, ¿verdad? Pero solamente estamos esperando que cargue. A veces es un poco lento dependiendo de las capacidades de nuestro servidor o dependiendo de la utilización de los servicios o utilización de los medios de nuestra computadora. Como les estaba mencionando, en este caso no tenemos ninguna conexión a internet, es netamente por medio de un medio de comunicación físico por los cables hacia el switch. Por eso yo tengo deshabilitado el Wi-Fi para que vean de que no hay ninguna conexión a internet. Aquí solamente está cargando la interfaz gráfica. Mientras carga la interfaz gráfica vamos a intentar realizar una llamada de este endpoint. Va a conectarse a nuestro PBX, el cual va a distribuir la llamada hacia la extensión que nosotros queramos llamar. Vamos a hacer la llamada en este caso de la 901, extensión 901 a la 902. Marcamos 902. Marcamos. Y de aquel lado nos tendrá que aparecer la llamada entrante. Aquí estamos llamando
y esta extensión se la había asignado con nombre Juan, y de hecho nos aparece en el otro endpoint o la otra computadora la llamada entrante por parte de Juan, ¿verdad? Que podemos aceptarla, ignorarla, vamos a aceptarla. Cabe mencionar que la tecnología utilizada por nuestro PBX es la tecnología ZIP, que es la tecnología utilizada por nuestro PBX para la conexión VoIP o voz por IP. Entonces los datos están por medio del puerto UDP 5060. Es necesario hacer las reglas del firewall en las dos computadoras para que envíen y reciban datos por medio del puerto 5060. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Aquí hay una conexión, hay una llamada por datos de voz, VoIP, por medio de tecnología ZIP con PBX. El nombre del PBX es FreePBX, la versión o distribución de Asterisk, por medio del puerto 5060 y el puerto UDP. Entonces vamos a terminar la llamada, y así como tenemos la extensión 901, 902, también voy a mostrarles aquí otras extensiones que tengo configuradas. De hecho ya solamente tengo una porque solamente configuré 3 para el ejemplo. Entonces ahorita este es el PBX, es la interfaz gráfica que les estaba mencionando. Aquí están todos los datos de las llamadas, los paquetes, la utilización. Este pico que podemos ver es por eso que estaba lento. De alguna manera se estaban utilizando demasiados servicios del servidor, y como podemos ver esto todavía sigue un poco lento, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que Juan era el 901, llamó Melvin 902, y intentamos hacer una llamada de acá. Sería Melvin llamando a Juan, le vamos a llamar al 901. Miramos entonces, ahorita tendría que aparecer en este lado una llamada.